Bueno, vamos a poner acá el titulito. Así ya todos saben de qué vamos a hablar hoy. Hola, hola. Ay, ¿cómo puedo fijar este comentario? Bueno, no puedo fijar el comentario, no sé por qué. Todavía me falta aprender mucho sobre tecnología, obviamente. Pensé que lo podía fijar acá, pero bueno, evidentemente no. Bueno, hoy vamos a hablar sobre alimentación ayurvédica. Vamos a esperar un poquito que más gente se conecte. Espero que me escuchen todos por ahí bien. Si quieren me van diciendo si me escuchan bien o no. Hoy no tengo ningún invitado. Hoy la invitada soy yo. Así que bueno, vamos a hablar sobre alimentación ayurvédica. Y vamos a esperar a que un poquito más de gente se conecte. Así que bueno, quería saber si me escuchan bien. ¿Todo me escuchan bien? ¿Se escucha bien? A ver si puedo fijar ahí el comentario. ¿Por qué no me lo fija? Bueno, no sé cómo fijar el comentario. Pero bueno. No importa. Ya aprenderé. Bueno, si quieren empezamos a hablar un poco sobre este tema, que es la alimentación ayurvédica, ¿bien? Para que se entienda y en realidad para que comprendamos que, digamos, por qué hay dos miradas distintas. Que una es como la mirada más occidental de la alimentación y otra es la mirada más oriental de la alimentación. Ninguna de las dos es mejor o peor. Son dos miradas distintas, que de hecho yo aplico las dos miradas, y las dos en realidad sirven y se complementan, ¿bien? Porque de hecho, en realidad cuando empecemos a observar, vamos a darnos cuenta de que las dos hablan de lo mismo, ¿bien? Entonces, Ayurveda, para los que no saben, es de India, ¿sí? Y tiene más o menos entre 4.000 y 5.000 años de historia. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy antigua y que la alimentación no era como la tenemos en este momento hoy. Que hoy tenemos, por ejemplo, podemos ir a la verdulería y conseguir una ananá de Jamaica. O podemos ir a buscar una palta cuando vivimos en, no sé, en la cordillera. Entonces, tenemos la posibilidad de encontrar alimentos que no son de nuestra área, que son lejos de nuestra área, y que sin embargo podemos acceder a ellos. Eso pasa por un lado. Ahora quizás en cuarentena está un poco más restringido eso, lógicamente porque no hay tanto transporte. Pero antes de la cuarentena nosotros podemos ir a la verdulería y encontrar frutas o verduras que no sean de nuestra área. ¿Bien? Otra cosa que empezó a pasar, que antes no pasaba, hablo de 5.000 años atrás, cuando más o menos se empezó a generar el Ayurveda y se empezó a crear el Ayurveda, era esto de los procesados y ultraprocesados, ¿sí? Nosotros vamos a las góndolas del supermercado y conseguimos alimentos que vienen en paquetes muy bonitos de plástico que dicen, tiene rico en fibras, rico en esto, tiene omega 3, omega 9, ¿bien? Que eso obviamente antes no pasaba, ¿sí? Esas son como las diferencias más grandes. Otras diferencias tienen que ver con el feedlot, o sea, con la crianza de animales, ¿bien? Cómo se cría y cómo se alimenta a un animal, eso también tiene que ver. Y otra de las cosas que también cambiaron y se modificaron es los lácteos, ¿sí? Porque antes los lácteos no estaban industrializados como hoy sí están, ¿bien? Esas son como las grandes diferencias con respecto a hace 5.000 años atrás y ahora, ¿bien? Y otra gran diferencia es el tema de las harinas, ¿sí? Las harinas se molían en molinos de piedra y se vendían así como estaban. Todo lo que incluía la harina se vendía, ¿bien? Entonces eso también es muy importante para que tengamos en cuenta. Bien, dicho esto, que son como las grandes diferencias en relación a la alimentación de hace 5.000 años atrás a la alimentación ahora actual, grandes diferencias, no estoy diciendo muchas cuestiones, sino las diferencias que cualquiera puede observar, ¿no? Vamos a hablar un poco de alimentación ayurvédica, ¿bien? Bien, entonces, el Ayurveda ve el alimento no en términos de
esto tiene proteínas, esto tiene vitaminas, esto tiene fibras, esto tiene grasas, esto tiene hidratos de carbono. Lo vemos en términos de este alimento. ¿Nutre mi mente? ¿Nutre mi cuerpo? ¿Nutre mi cuerpo pero mi mente la dispersa? ¿O no nutre nada, ni cuerpo ni mente? ¿Bien? Esa es la forma en la que la Ayurveda ve el alimento. ¿Bien? Entonces, ahí entramos a una clasificación muy sencilla que es alimentos sádvicos, rajásicos y tamásicos. Es como muy sencillito. Entonces, dicho esto, alimento sádvico es aquel que nutre cuerpo y mente. Alimento rajásico es aquel que nutre cuerpo, pero la mente la dispersa. Y alimento tamásico es aquel que no nutre nada, no nutre ni el cuerpo ni a la mente. O sea, son aquellos alimentos que deberíamos evitar, según Ayurveda. ¿Bien? ¿Cuáles son los alimentos sádvicos? Que nutren cuerpo y mente. Bueno, son todos aquellos alimentos que están en conexión, digamos, que salen de la tierra, básicamente. Todo eso que viene ahora empaquetado no es un alimento sádvico. Eso sépanlo y ténganlo muy en cuenta. Aún así, si ese alimento es vendido como saludable, ¿bien? El alimento saludable no viene en caja. El alimento saludable no viene en bolsita. Bien, el alimento saludable sale de la tierra. Eso es un concepto súper sencillo de entender y después en nutrición, o sea, en la mirada, cuando hablemos un poquito de mirada occidental, nos vamos a dar cuenta que están los dos hablando de lo mismo. Ayurveda como mirada occidental, vamos a hablar de lo mismo, ¿bien? Entonces, si yo quiero alimentarme sádvicamente, de manera sádvica, porque quiero nutrir mi cuerpo y mi mente, ¿sí? Y empezar a estar conectada con mi verdadero ser, empezar a estar conectada con mi propósito de vida, empezar a estar conectada o conectado, ¿no? Con mis dones y talentos, con mi misión en esta vida, ¿sí? Y empezar a vivir en armonía, yo tengo que alejarme de todo lo que es un envase, ¿bien? Ese es un punto importante y principal. Primero, que yo voy a ahorrar en economía. Estamos viviendo un momento en el cual algunos trabajamos, otros no trabajamos, algunos quizás nos despidieron y justo en la cuarentena y no tenemos la posibilidad de buscar trabajo, etcétera, etcétera. Es un momento en donde tenemos que cuidar nuestro dinero, de alguna manera, ¿no? Entonces, menos envasado, mejor. Le haces a tu cuerpo y a tu economía, ¿bien? Eso es un punto principal. Si yo digo menos, o sea, que los alimentos envasados no son sádvicos, sí, ¿cuáles serían los sádvicos? Todo aquello que nace de la tierra, que sale de la tierra y que tiene lo que ellos llaman prana, que es la energía pránica, ¿sí? La energía de algo que es vital, ¿bien? Que tiene vitalidad, que tiene energía. ¿Y qué es eso? Bueno, frutas, verduras, cereales, ¿sí? Cereales sería arroz, maní, pueden ser dentro del grupo de super cereales, que eso es más de la nutrición más actual, quinoa, amaranto, el trigo sarraceno, cereales entraría también el trigo, centeno y cebada, pero para la Ayurveda el trigo, miren esto, qué interesante, el trigo es rajásico, o sea, nutre el cuerpo, pero a la mente la dispersa. Bien, esto ténganlo en cuenta, porque esto también es muy interesante. Legumbres, o sea, garbanzos, bueno, garbanzos también entraría dentro de rajásico, en realidad no es la legumbre más adecuada, pero sí sería todo lo que es brotes, germinados, poroto mung, lenteja colorada, lentejas, ¿sí? Todo eso es sádvico, ¿bien? Frutos secos, nueces, almendras, avellanas, nueces de macadamia, ¿qué más? Castaña de cajú, eso sádvico. Semillas de chía, de lino, de sésamo, de girasol, todo eso sádvico también, ¿bien? Y aceites de buena calidad. ¿Qué quiere decir aceite de buena calidad? Un aceite vegetal que se pensó en frío, primera prensión en frío, extra virgen, eso es como sería como lo más sádvico posible. El ghee, que es una manteca clarificada, o sea, es una manteca que se llama así, manteca clarificada, porque tiene un proceso de, bueno, que se clarifica, por eso se llama así ghee. El ghee también es sádvico. Y la leche es sádvica. Bien, la leche, el lácteo, la de vaca es sádvica. De vaca, de cabra. Bien. Pero, ¿qué diferencia había hace 5.000 años atrás y actualmente con respecto a los lácteos? Bueno,
La diferencia tiene que ver con el proceso de industrialización, ¿sí? Con el proceso ¿de qué? Y a las vacas primero se le dan granos. Bien, la vaca no debería comer granos, la vaca debería poder pastar y comer hierba, ¿sí? La vaca no vive en esas condiciones, no vive en un espacio considerable para poder decir, bueno, sí, yo vivo bien, vivo feliz, pasto, tranquila. No pasa eso tampoco. A la vaca se le dan un montón, o sea, como se le dan granos, ¿qué quiere decir? Que también se le dan pesticidas, porque esos granos, para que puedan salir a flote, digamos, y para que haya mayor producción, se dan un montón de pesticidas, un montón de tóxicos que la vaca se los come y quedan en su grasa, por ende quedan en los productos lácteos, que son muy grasos, y en los quesos, que tienen aún más grasa, porque al sacarse el agua va a quedar con más grasa. ¿Qué más pasa? Otra cuestión es que no se respeta, digamos, el amamantamiento, no se respeta eso, ¿sí? La vaca tiene que producir leche, así que no se respeta nada que tenga que ver con su ciclo de amamantamiento. Y eso genera que, bueno, primero le sacan el ternero, en realidad, y no toma esa leche, el ternero le ponen otra leche. Y otra cosa que pasa es que están, digamos, en esos sacaleches para las vacas, conectadas todo el día, ¿sí? O conectadas ahí, mientras el ternero toma otra leche, se les agrietan los pezones y tienen que seguir produciendo, no importa nada, así que les ponen un montón de antibióticos. Entonces es una situación de estrés en un lugar donde no está bueno, en un lugar donde no tienen espacio, o sea, lo que comen, lo cagan, todo en el mismo lugar. Y eso es el producto lácteo que nosotros nos venden. Y que además no tiene nada que ver con la leche posta de una vaca recién ordeñada. Los que hayan podido probar alguna vez van a saber de qué estoy hablando, y no tiene nada que ver. Así que leche hoy sádvica no es, ¿bien? Hoy es tamásica, no nutre ni cuerpo ni mente. Si la pueden evitar, evítenla. Salvo si consiguen un productor que ustedes lo conozcan, ¿sí? Que les venda una leche recién ordeñada, que no está ni pasteurizada, ni que no tiene nada, no tiene antibiótico, pastó normalmente. Esa leche es sádvica. Pero la Serenísima, Sancor y todas las marcas que nosotros conocemos, o la leche en polvo, que es aún peor, no son sádvicos, son tamásicos, ¿bien? Así que para el que me dice, a veces me llegan por ahí preguntas, no tolero la lactosa. Es una bendición en realidad, porque lo que te está pasando es que tu cuerpo está reconociendo que lo que estás comiendo es basura. Entonces es una bendición, no es una enfermedad, ¿bien? ¿Ok? Bien, hablé mucho, ¿no? Bueno, entonces eso es alimento sádvico, ¿bien? Menos en paquetes, menos cosa empaquetada, más sádvico. Más cositas de la tierra, de lo que nace en la huerta, más sádvico, ¿bien? Ahora vamos a lo rajásico. Lo rajásico es aquello que en general lo que estimula es el movimiento hacia afuera, la pasión, y estimula también todo lo que es el poder digestivo. Algo que no nombré en sádvico son las especias. Las especias son sádvicas. Cúrcuma, jengibre, cardamomo, coriandro, cilantro, eneldo, hinojo, anís estrellado, clavo de olor, a ver si me estoy olvidando de alguna, bueno, más o menos esas. Y todas las aromáticas, albahaca, perejil, romero, tomillo, todas esas, todas permitidas. Y es más, de hecho, yo recomiendo que las empiecen a usar en sus platos diarios, e inclusive como té. Un té muy clásico y genial para después de comer es el té chai, sin leche, ¿bien? Que ustedes lo único que hacen es poner en una ollita, cortan un poquito de jengibre, ponen un poquito de canela, ponen un poquito de cardamomo, coriandro, un poquito de comino, tampoco las mencioné y son sádvicas. ¿Qué más? Un poquito de anís estrellado, hinojo si quieren también. Lo ponen a hervir con agua, lo dejan hirviendo, que salga, digamos, que se evapore un poco esa agua, y les va a quedar un té chai. Eso es ideal para después de comer porque les ayuda un montón en la digestión. ¿Bien? Bueno, bien, especias sádvicas. Ahora vamos a lo rajásico. Hay una especia que es rajásica, que es la pimienta. Bien, la pimienta es más rajásica.
¿Qué quiere decir? Bueno, sí, estimula el fuego digestivo, lo va a estimular a fondo, o sea, va a estimular un montón que nosotros podamos digerir bien el alimento, pero distorsiona un poco la mente, ¿sí? La lleva como, la hace perderse un poco, pero al cuerpo le hace bien. Estos alimentos deberíamos consumirlos esporádicamente. Dentro de estos alimentos está todo lo que es yogures, quesos, garbanzos y trigo, como dije yo, ¿bien? Y esto les hice una reflexión. Bueno, veamos por qué el trigo está en este grupo de alimentos. Según Ayurveda está en este grupo de alimentos. El ajo y la cebolla pueden estar también dentro de los rajásicos o a veces, según la bibliografía, en tamásicos. Para mí puede ser más rajásico, pero tamásico no. Bien, para mí, desde mi óptica. Bien, entonces, ¿por qué el trigo está en este grupo? Bien. El trigo antes, digamos, no, ahora hace un par de años, podríamos decir 200 años, que se empezó a cultivar como más cantidad, y entonces ese cultivo más masivo demanda de que la semilla sea un poco transgénica, un poco, lo digo medio en broma, ¿no? Pero es transgénica la semilla en general de trigo, y que se usen un montón de pesticidas y sustancias que son tóxicas en realidad. Eso es por un lado, ¿bien? Eso tiene que ver con el cultivo y con las cuestiones actuales, ¿bien? Por otro lado, el trigo tiene sustancias en su molécula que son opioides. ¿Qué quiere decir opioide? Opioide viene del opio, ¿bien? Son sustancias que vienen del opio o que son relacionadas con el opio. Por ejemplo, la morfina, la heroína, la codeína. Bueno, esos son ejemplos como más conocidos. Esas sustancias, ¿sí?, lo que hacen es adormecernos de alguna manera, ¿bien? Nos generan como, son sustancias que, bueno, están, por ejemplo, la morfina es un fármaco que se utiliza para sacarnos el dolor, ¿sí? En pacientes que tienen mucho dolor y nos adormecen. Entonces imagínense que yo estoy consumiendo con el trigo estas sustancias diariamente y de alguna manera me está pasando eso a mí. Bien, me estoy adormeciendo y me estoy haciendo dependiente. Por eso las harinas son un gran problema en nuestra salud porque nos hacemos dependientes. Bien, entonces el trigo por eso está en este grupo. Bien, y ellos en Ayurveda ya lo sabían a esto. Eso es lo que les quería contar, como que hay una relación, no es que hablan dos cosas totalmente distintas. Hay una relación entre lo que dice Ayurveda y entre lo que dice la nutrición más moderna. Bien. Bueno, yo les dije yogures y quesos. Pasa lo mismo con el yogur y el queso. Son como productos fermentados. En realidad los fermentados para Ayurveda están en este grupo. Obviamente el yogur y el queso de ahora pasa lo mismo que con la leche porque nacen de los mismos lugares. A mí me gusta mucho consumir yogures vegetales, ¿sí?, y quesos veganos, que obviamente no, digamos, son más sádvicos, ¿no? Lógicamente porque no se está utilizando el mismo ingrediente. Y bueno, si consiguen algo de un productor que ustedes conozcan, que respeta al animal, etcétera, etcétera, y que no le dé, que paste, ¿no?, y que no le dé ningún pesticida ni antibióticos al animal, pueden utilizar algún yogur y algún queso de ese productor. Igual sepan algo, que el queso se produce con cuajo. Bien, el cuajo es una parte del estómago de la vaca. Entonces, cuando yo como queso en general, también estoy comiendo un pedazo de la vaca, ¿sí? Porque se produce con cuajo, que es el estómago. No se pone en grandes cantidades, ¿sí? Por un litro de leche se coloca una tapita tipo de gaseosa, una tapita de cuajo. No es tanto, pero sí se tuvo que matar a un animal para poder hacer ese queso. Así que eso también tienen que tenerlo en cuenta. Por último vamos a lo tamásico. Lo tamásico es aquello que deberíamos evitar, porque no nutre ni cuerpo ni mente. Entonces, todos estos envases, ¿sí?, todo lo que está envasado, lo que tiene colorantes, lo que tiene conservantes, lo que está refinado, o sea que se le sacaron los ingredientes que tenía, por ejemplo, las harinas, el azúcar blanco, el arroz blanco, ¿sí? Todo lo que sea blanco es un veneno para Ayurveda. ¿Bien? Es un veneno porque no nutre ni cuerpo ni mente. Y en nutrición occidental
nos vamos a dar cuenta que también es un veneno. Tiene otra explicación porque es un veneno, pero lo es al final. Bien, todo lo que es carnes, ¿sí? Sobre todo las carnes rojas, las carnes de cerdo. Algunas carnes blancas entran dentro de lo que es rajásico, pero en tamásico van a entrar la mayoría de las carnes. Y también entra todo lo que es alimentos frisados, ¿sí? Alimentos, digamos, recalentados. Por ejemplo, me volví a recalentar una comida que vengo recalentando hace 4 días. Esa comida para Ayurveda es tamásica, ¿sí? Por eso por ahí hay que cocinar, digamos, la cantidad más o menos justa para no desperdiciar el alimento y para que no pierda su energía vital. Porque ustedes piensan que el alimento en realidad no está solo para nutrir, está para nutrirnos, ¿no? Las células de nuestro cuerpo necesitan de ese alimento, pero no está solamente para decir, bueno, yo quiero comer algo rico. En realidad, la nutrición tiene que ver con nutrir el cuerpo, darle al cuerpo aquello que le hace bien, aquello que necesita para subsistir, aquello que necesita para trabajar en una forma adecuada, para no enfermarse, para trabajar bien. Entonces, eso es nutrición en realidad, ¿no? Nutrición es esto de, che, no, pero me dan unas ganas de comerme un alfajor Milka. Bueno, qué sé yo, comételo el alfajor Milka. No está mal si te lo comes, pero eso no es nutrición para mí, desde mi óptica, ¿bien? Eso es dar, qué sé yo, te das un gusto, pero en realidad la pobre célula no le está dando ningún gusto. Bien, cuando ustedes miran, de hecho esto me ha pasado acá en casa, porque somos todos vegetarianos, y mi padre ha traído alguna vez alfajores de esta clase, ¿no? Y yo, entonces bueno, mirando la etiqueta le digo, papá, esto tiene grasa vacuna, esto tiene grasa animal, como uno de los ingredientes, porque tiene 559.000 más ingredientes que no sabemos ni qué son, ¿bien? Pero tiene grasa vacuna esto. Este alfajorcito indefenso en realidad tiene grasa vacuna y además de otros ingredientes, ¿no? Para poder conservarlo, para que esté más tiempo en la góndola, para que sirva más, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con la producción y con vender, vender, vender. Esa es la industria alimentaria, ¿bien? Entonces, fíjense en las etiquetas, amíguense y lean. Miren lo que me pasó ayer o antes de ayer. Mi mamá también compró unas galletitas que tenían un aspecto súper saludable. En la cara anterior de la galletita decía, rico en fibra, contiene omega 9 y omega 3, y no me acuerdo qué más, pero esas dos cosas eran las más importantes. Cuando das vuelta y miras los ingredientes, te das cuenta que ese producto tenía omega 9 porque tenía aceite de oliva, y el aceite de oliva tiene omega 9, por eso tenía omega 9. El omega 3 se lo inventaron porque no había ningún ingrediente que tuviera omega 3. Y el rico en fibra era una gran mentira porque era una harina de trigo enriquecida, según la ley no sé cuánto, según una ley nuestra que dice que hay que enriquecerla con vitaminas del grupo B. Pero es una harina blanca, o sea que no tiene fibra, ¿bien? Entonces es una gran mentira esa galletita. Y como eso, si yo voy al supermercado y me pongo a inspeccionar las etiquetas, voy a encontrar seguramente cosas de ese tipo. Otra cosa que pasa mucho son en los alimentos vendidos supuestamente saludables o veganos, ¿bien? Que se venden como supuestamente saludables, pero que en realidad tienen productos que no lo son. Un ejemplo son las leches vegetales que se venden en caja. Yo siempre a mis pacientes les digo, si puedes hacerla vos, mejor. Y si no, chequea si no tiene azúcar. ¿Sabes lo que te cuesta encontrar una leche vegetal sin azúcar? Cuesta un montón, porque yo lo he hecho esa investigación, digamos, para yo tratar de salvarme las papas y comprar algo ya hecho, digamos. Lo mismo con el chocolate. He ido a dietéticas, o sea, a lugares donde en teoría se vende bien el chocolate y se vende un buen chocolate de buena calidad, y buscando horas el chocolate que no tenga azúcar. Es increíble, inclusive chocolates cacao tipo 80% de cacao con azúcar. O sea que la etiqueta hay que mirarla, porque la verdad es que hay que mirarla, hay que aprender a mirarla y aprender digamos, a entender los ingredientes. Y si no los entienden, buscar una aplicación que os ayude a entender los ingredientes que tienen. Una se llama Yuka, que ahora se las voy a escribir, por si quieren buscarla y chequearla, pero deben haber 500 más mil que pueden chequear.
Bueno, termino con esto de tamásicos y si quieren respondo alguna pregunta. Entonces, tamásicos es todos esos alimentos que perdieron su energía. Ayurveda considera que el alimento tamásico que no nutre ni cuerpo ni mente es aquel que perdió la energía, ¿sí? Que no la tiene. Entonces, ¿para qué lo voy a consumir si no tiene energía? ¿Bien? Ese es el concepto. Y es todos estos alimentos que yo les conté, que son los que yo llamo en general alimento veneno, ¿sí? Porque no nutre y porque por ahí en el cuerpo genera problemas tipo hormonales y que generan en realidad enfermedades. Uno de ellos es la harina, bien, la harina blanca. Harina blanca, azúcar blanco, arroz blanco, jarabe de alta fructosa o jarabe de alta glucosa también se llama. ¿Qué más? Bueno, esos son como venenos. ¿Por qué? Porque cuando yo lo consumo, entra a mi cuerpo y dispara en pico, así, tingui, no pulgar arriba, sino que es como un disparador en pico de la glucosa. Entonces eso hace que mi páncreas se ponga al trabajar más forzadamente para poder secretar insulina. ¿Bien? Entonces la insulina se secreta a mansalva, se secreta en mucha cantidad para que la glucosa, que está muy alta, baje. ¿Bien? Eso es lo que, si yo me como esos alimentos todo el día, a lo largo del día, ese quilombo hormonal, perdón la palabra, sucede a lo largo del día y yo después tengo obesidad, sobrepeso, diabetes, resistencia a la insulina. Bien, si yo tengo diabetes, resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, yo voy a tener probablemente problemas cardiovasculares, puede ser que tenga presión alta, ¿sí? Todos mis vasos van a estar dañados. Entonces yo no puedo considerar eso un alimento. Eso para mí es un alimento veneno porque en realidad a la larga nos termina matando. Lentamente. Es una muerte lenta, pero digamos, es así. ¿Bien? Entonces, eso es con respecto a alimentación. Ahora voy a mirar si hay preguntas puntuales y si no, si quieren, les puedo hablar sobre harinas o sobre carnes, que son como para mí los dos alimentos problema que tenemos más que nada en la sociedad. Bien, pero voy a mirar si hay alguna pregunta. Bueno, hay alguien que me dice, ¿dijiste frisados tampoco, Flor? Sí, frisados tampoco entraría en este grupo. Por eso lo ideal es como, a ver, yo estoy hablando de condiciones ideales, ¿no? Lo ideal es tratar de cocinar todos los días la comida que voy a comer en el momento. Eso es lo ideal. Yo fui estudiante en algún momento, viví sola, laburé un montonazo, no tenía tiempo ni para vivir, y yo lo que hacía para comer sano era cocinarme comida y frizarla. Y después me llevaba la vianda a mi lugar de trabajo. Bueno, eso es lo que yo podía hacer. Y me imagino que hay un montón de gente que puede hacer eso también. No está mal. Cuando puedan hacerse la comida y comerla la del momento, cómanla del momento. ¿Bien? Bueno, acá hay un montón de gente que tiene ganas de que yo hable de harinas, así que voy a hablar de harinas, no se preocupen. ¿Uno debe hacerse vegano o vegetariano? No, uno no debe hacerse ni vegano ni vegetariano. Uno debe hacerse consciente de lo que come. Llevar la conciencia al plato. ¿Bien? Eso debe hacer para mí. Eso es como lo primero. ¿Yo qué estoy comiendo? Hacerse consciente. ¿Bien? ¿Cuánto estoy comiendo de carne? ¿Cuánto estoy comiendo de quesos? Hacerse consciente. ¿Y qué implicancias tiene mi consumo en el mundo, en el planeta Tierra? Eso también. ¿Qué implicancias tiene en mi salud? ¿Qué implicancias tiene en la Tierra? Porque yo les puedo asegurar que las implicancias en la salud también se van a ver reflejadas en la Tierra. O sea, como que comer sano le hace bien a la Tierra y a vos. ¿Bien? Eso es así. Les puedo dar 1500 ejemplos, pero es así. No hay que hacerse vegano o vegetariano. Si te querés hacer, bien, sumamos uno más a esta colecta de gente que es vegana o vegetariana. Sumamos uno más al cual nos va a gustar a todos, los que somos vegetarianos o veganos. Pero si no te haces vegana o vegetariana, no pasa nada. Trata de llevar eso a la conciencia, a lo que, digamos, che, uy, estoy comiendo carne todos los días, al final estoy comiendo jamón todos los días, estoy comiendo queso todos los días. Bueno, a la conciencia, llévalo, fíjate, calidad y cantidad. Esas dos cositas ya haces un gran favor a la humanidad y a tu cuerpo. Bueno, ahí veo que todo el mundo me pide harinas, así que... Bien. ¿Qué galletitas son recomendadas? ¿Dónde las compramos? La verdad yo no manejo marcas, chicos.
Yo lo que les recomiendo es que compren productos de buena calidad y de última se los hacen ustedes. Harina de chía, harina de lino, pueden usar avena con paleta arrollada y después la hacen harina en sus licuadoras. Pueden usar harina de trigo sarraceno, pueden usar harina de garbanzos hecha por ustedes, pueden usar harina con frutos secos hechas por ustedes. O sea, traten de empezar a ver la posibilidad de cocinarse ustedes mismos, porque yo realmente marcas no manejo. Y lo que les decía, envasado, luces. O sea, vean las etiquetas, porque el envasado, bien, vean las etiquetas. Por más que diga vegano, ultra saludable y no sé qué, vean las etiquetas, bien. Bueno, vamos a hablar de harinas, porque es lo que más veo. ¿Qué comemos entonces? Lo sádvico, Emil. Lo sádvico comemos, ¿sí? Bueno, a ver, intentamos comer más sádvico. Cambia, esto es un proceso. No es que, yo de repente dejo todo, me hago re sádvica, de la noche a la mañana soy una luz. No, es un proceso. O sea, dejo de a poco lo tamásico, lo rajásico lo empiezo a comer un poquito. Lo rajásico en realidad no está mal comerlo, porque ya les dije que nutre bien al cuerpo, ¿sí? Y es muy importante sobre todo por los procesos digestivos, así que yo los incluyo. De hecho, yo consumo fermentos todos los días. Bien, consumo kéfir todos los días. Consumo yogur vegano cada tanto, que se hace con kéfir. O sea, yo consumo esos alimentos, no les voy a mentir. Para mí son importantes. Lo que sí tratamos de dejar es lo tamásico. Bien. Hagan la prueba en realidad. ¿Por qué no hacen la prueba? Hagan la prueba y fíjense qué les pasa. Fíjense qué les pasa. La leche de cabra, para la que pregunta, es mejor que la leche de vaca porque es como más parecida a nuestro cuerpo en realidad. Si quieren algún día voy a hablar de lácteos, así se entiende a qué me refiero. Bueno, vamos a hablar de harinas, ya que hay interés por las harinas. Bueno, vamos a hablar de eso. Bien, harinas. Tenemos cuestiones a hablar sobre harinas. Me imagino que ya todos saben lo que es una harina, pero lo voy a explicar para el que no lo sabe. Harina viene de un producto, de algo que se molió, ¿bien? O sea, llámese un grano, en el caso del trigo, la avena, el centeno, la cebada, es un grano que se molió y se hizo harina, ¿bien? Después tenemos de frutos secos, uno puede hacer una harina, de una legumbre como los garbanzos, uno puede hacer una harina, ¿sí? De una semilla como el lino y la chía, uno puede hacer una harina, bien, de girasol, uno puede hacer una harina, o sea, de todo lo que podamos moler es una harina, bien. Ahora, hay dos grandes grupos. Uno puede ser harinas refinadas y otro harinas de grano entero, me gusta llamarles a mí, no son integrales, son de grano entero. Otro grupo sería harinas con gluten y otro grupo sería harinas sin gluten, ¿bien? ¿Y por qué yo no digo harinas con gluten, harinas sin gluten, lo mismo, ¿no? Porque las refinadas pueden ser, refinado es que le saqué los ingredientes, refinado es lo que nosotros tenemos que evitar. Las refinadas pueden ser tanto de gluten o sin gluten, ¿bien? Eso ténganlo también en cuenta. Yo tengo de hecho una paciente que me ha explicado, ella es celíaca, y me ha dicho, mira Flor, ahora nosotros nos las pasamos comiendo harinas sin gluten y nos estamos volviendo diabéticos. Entonces eso ténganlo en cuenta. No por ser una harina sin gluten es saludable, ¿ok? Bien. A mí estas diferencias me parecen importantes. Bueno, entonces, la harina cuando yo la proceso es como que es más asimilable, ¿bien? Es mucho más asimilable, entonces, ¿qué quiere decir? Que se absorbe mucho más rápido en el cuerpo, quiere decir que me va a levantar la glucosa también mucho más rápido. Entonces, bueno, esas son cuestiones que yo tengo que tener en cuenta porque no es que yo debería vivir a harina, ¿ok? Hay más alimentos, la harina no es el único, no es que yo debería vivir harina, desayunarme una manteca con una tostada y comer después unas pastas y a la media tarde también me vuelvo a comer una tartita, un budincito y a la noche me como una pizza. Eso es vivir a harina, por más que sea saludable es mucha harina, ¿ok? Tratemos de darle el lugar que se merece la harina. El lugar que se merece es
un lugar que tiene que ver con conciencia, o sea, no tengo que comer harina todos los días, ¿ok? Bien, entonces yo les dije harinas refinadas, harinas de grano entero. Esto, les voy a explicar algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que les acabo de explicar, este pico de glucemia, con la fuerza que tiene que hacer el páncreas para poder largar toda la insulina, para que esa glucosa se vaya a las células y no esté tanta glucosa. Ese pico de glucemia, con el pico posterior de insulina, va a pasar con cualquier alimento que tenga un índice glucémico alto. ¿Ok? Una harina blanca, un arroz blanco y un azúcar blanca, un jarabe de alta fructosa, tienen índices glucémicos muy altos. Entonces, esos picos van a suceder debido a esto. ¿Ok? Eso tenemos que evitarlo, porque es un bolonqui hormonal que nos sucede y que a su vez tiene un impacto en nuestro cerebro, porque yo estoy hablando de alimentos desde el principio de esta charla que impactan en mi cuerpo y en mi mente. Entonces yo tengo que comprender que este alimento en mi mente la dispersa y no la ayuda para nada. O sea que en mi cuerpo me hace este bolonqui hormonal y a mi mente le hace otro bolonqui mental. Es un alimento que no me va a ayudar, que me va a embotar, ¿sí? Que me va a dar esta adicción, ¿sí? ¿Por qué somos adictos a las harinas? Porque yo dije, che, puedo hablar de carnes o harinas, todo el mundo corre a las harinas. Porque somos adictos a las harinas. Y es totalmente normal porque les expliqué que, por ejemplo, el trigo tiene esta sustancia opioide que hace que nosotros querramos más y más y más y más. ¿Y por qué el trigo? Porque es, digamos, la harina que más se consume o que más se comercializa es la de trigo. Bien, es la harina que más se consume, digamos, cuando yo voy a la panadería, las facturas que me van a vender no son de avena, son de trigo, no son de harina de arroz, son de trigo, ¿ok? Después, las pizzas que yo voy a comprar al supermercado, la prepizza, es de trigo. Las galletitas que compro en el supermercado son de trigo, bien, salvo excepciones que hay, obviamente, excepciones que son aquellas sin gluten, salvo esas excepciones, son todas de trigo, la gran mayoría, ¿bien? Entonces eso es lo que nos pasa con la harina, ¿bien? Cuidado porque genera un bolonqui hormonal y un bolonqui mental. De hecho hay un libro que se llama Cerebro de Pan, que lo escribió el doctor David Perlmutter, y él le da con todo en general a las harinas en general. Es un libro bastante fuerte, pero es un libro que explica cómo el gluten y cómo las harinas en general o los hidratos de carbono en realidad nos afectan al cerebro. Es un poco, digamos, fuerte el libro, ¿no? No es una cosa muy... Porque yo no digamos, todo lo que él habla, algunas cosas estoy de acuerdo y otras no, pero es un libro que decís, bueno, voy a investigar sobre este tema, porque realmente afecta a nivel cerebral. Nosotros tenemos que entender que el alimento no solo es como que pasa por el cuerpo, entre las células, y a la mente no le hace nada. A la mente también la puede influir, ¿sí? Esto lo estamos viendo desde el principio de esta charla, porque yo hablé de mente todo el tiempo, ¿sí? Así que eso es muy importante. Si yo quiero lograr mis objetivos en mi vida, ¿no? Ponerle que mi objetivo sea, no sé, cualquier objetivo que ustedes tengan en su vida, cualquier misión, cualquier propósito, por más mínimo que sea, ¿de qué manera lo voy a lograr si yo le estoy dando a la mente algo que la distorsiona, que la dispersa, que no la deja concentrarse, que no la deja focalizarse? No voy a poder lograr absolutamente nada en mi vida. Bien, no, va a costar mucho. Entonces, el alimento, yo a la mente también la tengo que incluir en esto. Porque cuando yo me alimente mejor, mi mente va a trabajar mejor. Y esta es una invitación que yo les hago a que ustedes traten de consumir más conscientemente el alimento. Porque van a darse cuenta que la mente empieza a actuar distinto. Que está más conectada, que están actuando realmente para su propio bienestar, que se dan cuenta de repente cuáles son sus dones y talentos, que se dan cuenta cuál es su misión y propósito en la vida. Fíjense, hagan la prueba, no me escuchen a mí si quieren, hagan la prueba. Y después a través de la experiencia, fíjense qué les pasa. Bien, esa es la mejor manera de entender la alimentación, a través de la experiencia. ¿Qué pasa si yo me cambio mi alimentación? ¿Qué pasa con mi mente? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Bien. Bueno, el libro que que acabo de nombrar se llama Cerebro de Pan, de David
Perlmutter, del doctor David Perlmutter. Si alguien lo quiere, yo lo tengo en PDF, me escribe y se los mando. Bueno, igual es un libro súper... Te quedas un poco, yo que soy médica, decís, bueno, che, no sé si todo esto está en verdad. O sea, hay algunas cosas que yo tomo del libro, no todo 100%, pero bueno, es un libro interesante. Bueno, eso con harinas, sobre todo de gluten. Grano entero, yo tengo el grano, lo molí y eso es una harina y me hice un pancito con eso. Ese pan, ¿cómo me doy cuenta si es de grano entero o es integral? Que ahora les voy a hacer la diferencia. Porque la harina de grano entero me sacía. Yo me como un pan de esa calidad y me sacío. Con una rodajita ya estoy. Una, dos rodajas ya estoy. En cambio el pan blanco, primero que es blanco y segundo que no me sacía, tiene muchísimo aire. Y yo necesito comerme todo el pan, necesito comerme todo el paquete de galletitas, necesito comerme todo. ¿Bien? Entonces, la diferencia para darme cuenta. ¿Y por qué digo esto? Porque la harina integral, ¿sí?, muchas veces es una harina blanca con un poco de salvado. Esa harina es tan nociva como la blanca. ¿Bien? La harina de grano entero es una harina que tiene todo, todos los 3 ingredientes que tiene un grano entero. ¿Bien? Esa es la primera diferencia que tenemos que tener en cuenta. Y con la sin gluten pasa exactamente lo mismo. Un ejemplo muy clarísimo es el de arroz, la harina de arroz. Claro, si yo hago una harina de arroz que sea refinada con un arroz blanco, la harina que me venden es increíblemente blanca y parece azúcar palpable. Bien, esa harina no, sí es recopada, es sin gluten, qué bueno, qué buena onda, pero es refinada, o sea, no está tan buena en realidad esa harina. No tiene gluten, pero no quiere decir que sea re saludable, ¿bien? Así que eso también ténganlo en cuenta. ¿Cómo yo hago una harina que puedas decir, bueno, esta harina está piola, está buena, confío en esta harina? Porque a veces a mí me escriben, che, esta flor, ¿la conocés vos? Yo, chicos, de marcas ni me pregunten porque no conozco. O sea, lo único que puedo hacer es mirar la etiqueta, mirar los ingredientes y decirte si está buena o no. Y todo con pinzas, ¿no? Porque las etiquetas, digamos, sí, hay una regulación, pero... O sea, inclusive hay muchos productos que han tenido problemas con sus etiquetas por no decir lo que realmente había dentro, ¿sí? Y tenemos ejemplos, sobre todo, por ejemplo, las proteínas y los suplementos dietarios de esa onda. Cuidado porque a veces no dicen lo que tienen, ¿bien? Bueno, yo la manera que tengo para hacer mis harinas confiables y decir, bueno, esta harina posta es una harina posta, me gusta, tiene todo lo que yo quiero que tenga, agarro una licuadora, en lo posible una buena, de mucha potencia, que sea buena, que no se vaya a romper. Y a esa harina, digamos, a esa licuadora le pongo el arroz que yo quiero, ¿sí? Un arroz integral, que yo sé que es un arroz integral, que nadie lo refinó. Lo hago harina y uso esa harina, por ejemplo. Los garbanzos, lo mismo, lo hago harina, es una harina, perfecto. ¿Qué otro ejemplo? Los frutos secos, triqui, lo licúo, lo hago harina, es una harina de buena calidad. Y después con el molinillo yo uso para hacer las harinas de lino, de chía, de semillas de girasol, inclusive de quinoa, ¿sí? De amaranto, o sea, toda la semillita muy chiquitita, uso el molinillo de café. ¿Bien? Que dicho sea de paso, ahora se me rompió, pero bueno. He conseguido comprar una harina de lino y de chía, que yo sé que son de lino y de chía porque es por su color, básicamente. Pero bueno, si no, tengo el molinillo de café y la licuadora. Bien, son 2 indispensables para poder armar estas cosas, ¿no? Y con todo ese producto que yo armé, yo ya sé y confío en ese producto porque lo armé yo y le puse el producto que yo quería. Bien, entonces eso es lo que tienen que tener más cuidado. No se dejen engañar que como Syntac es bueno. Bien, y no se dejen engañar con lo integral. Lo integral a veces, o de última, cómprenlo y fíjense cómo sale ese pan. Es un pan negrito, contundente, que sacía, o es un pan parecido al blanco. Ahí se van a dar cuenta si ese pan está bueno, está piola, no está piola, o si es ideal para seguir comprando o no. Veo que me hicieron varias preguntas, así que voy a responder. Antes de que se haga la hora de la charla, corto porque si no Instagram me corta, ¿vieron? Así que vamos a hacer eso. Bueno, ¿qué marca la harina de lino y chía?
Ni idea las marcas, como les acabo de decir, yo no conozco marcas, sinceramente, porque las hago yo. Con el molinillo de café hago lino y chía. Ahora a mí se me rompió el molinillo de café. Recién ayer pudimos comprar uno nuevo con una licuadora que también se había roto. Y compré en donde me las vendieron en dietéticas y las compré ¿por qué? Porque me di cuenta que eran posta. ¿Por qué? Porque la chía cuando la moles es bastante negrita y el lino es bastante marrón, bien marrón. Y es como que se ve la grasitud de la semilla. Por eso las compré así. Pero no hay marca, eran una bolsita tipo que realmente ellas, las chicas de la dietética, las molieron y las vendieron. Sí, no hay marca. Uno puede hacer premezcla, claro, sí, vos podés mezclar la harina que vos quieras, pero recordá esto, hacete la voz a la premezcla y si no, ponete las pilas, no quieres hacerte la voz, tratá de buscar información a ver si posta esa harina está buena o no, ¿bien? Las licuadoras para bares que muelen hielo son las que sirven, probablemente, porque deben tener bastante potencia. Acá hay que pregunta garbanzos, ¿antes hay que hervirlo y dejarlo secar? Bueno, mira, no, en realidad no es necesario, pero sí, fíjense que si ustedes chequean en internet hay un montón de recetas, inclusive dulces, que se pueden hacer con garbanzos, lentejas, calabaza, zanahoria, ¿bien? Y que no necesitan harina como nosotros conocemos la harina. Entonces fíjense porque hay encima otras opciones súper saludables que utilizan este alimento, por ejemplo ya el garbanzo, yo he hecho un brownie muy rico que lleva garbanzos hervidos. Esa es la base. Después hice un postre de chocolate que lleva lentejas hervidas. Creo que esas recetas están en mi página. Y si no, fíjense, porque hay un montón de chefs grosos que hacen alimentación más consciente y más saludable y usan estos alimentos también hervidos. Ni siquiera tenés que tener una licuadora. Bueno, después lo tenés que tener para poder procesar el grano cuando ya está hervido. Pero digo, no tiene que ser tan potente por ahí. Y haces preparaciones inclusive dulces con esos alimentos, ¿sí? O las piezas de garbanzos, piezas de quinoa, hay un montón de recetas saludables donde no tenés que ir a acudir a la típica harina que por ahí no sabés si es de buena calidad, etc. ¿Bien? ¿Qué se puede mezclar? ¿Avena y arroz como harina? Sí, digamos, la mezcla, vos buscate una receta de algún chef buena onda, tipo Pablito Martín, tipo Silvina Premurti, ¿quién más? Tipo Spiritual Chef, buscate algún chef piola, que vos sepas que cocina bien, que cocina saludable, y tienen recetas con a ver qué harinas se usan, y después trata de hacerlas en tu casa para que vos sepas que es una harina buena, de buena calidad. ¿Bien? De todas las harinas, ¿cuál es la más recomendable? Bueno, lo que acabo de decir, la más recomendable es una harina que sea de grano entero, o sea, que yo molí y esa es mi harina. Llámese de arroz, llámese de avena, llámese de lo que sea, pero es una harina que yo la hice, que yo sé que es lo que tiene adentro. Si usan avena, no usen la instantánea, usen una cortada, completa o cortada, así se llama, es la que hay que cocinar, digamos. Bien. La harina de lino se dice que es tóxica en alguna medida. La verdad, para mí no es tóxica. ¿Alguna marca de licuadora potente? Hemos comprado tantas licuadoras porque las rompemos todas. Es heavy el tema. Creo que la Oster es buena. Creo. No, la verdad, ahí si me pasas el dato vos a mí, me haces un favor. Bueno, ahí expliqué bastante de cómo hacer las harinas en general. Harina 100% integral de trigo. Mira, la verdad, agarrá, comprala, hacete un pan y fíjate esto que yo te digo. ¿Es un pancito que yo me como un pedazo y estoy llena? ¿O es un pancito que me comería 20 pedazos porque no me sacía? ¿Es un pan que sale negrito, marrón, bien oscuro y saciador? Seguramente es una harina buena. Si no sale así, es porque es una harina que tiene un poquito de salvado. ¿El maní está másico? No. De masa madre es una buena opción, ¿sí? Se hacen harinas de masa madre, que es como la levadura hecha por ustedes de alguna manera. Hay también lo mismo en internet, 500.000 recetas para hacer masa madre y es re fácil.
Bien. ¿Cuál es el aceite más recomendable? Bueno, este no es un tema de harinas, pero lo voy a responder porque es un tema súper importante. Aceites. Espero que estén varias personas interesadas en este tema. Aceites. Bien. El aceite, bueno, nosotros tenemos grasas saludables, grasas malísimas para la salud y grasas neutras. Las grasas saludables son las grasas de aceite vegetal de primera prensión en frío extra virgen. Esa es la mejor calidad de un aceite vegetal, ¿bien? Puede ser de oliva, puede ser de girasol, puede ser de lino, puede ser de chía, puede ser de almendra, puede ser de sésamo, puede ser de lo que quieras, pero tiene que tener esa característica. Primera prensión en frío extra virgen, ¿bien? Grasas malísimas, las trans. Esas son malas, malas, malas. Esas las evitamos. ¿En dónde van a estar? En todos los envasados. Chequen, porque hay mucha grasa trans. ¿Bien? Y en las panaderías, en los bollitos, en la pizza, en los panificados, en esa tortita que me compré en la panadería. Bueno, la grasa trans está en todo eso, ¿sí? Porque es una grasa que en realidad, por producto de la cocción y del recalentamiento, se hace esa grasa. Y es muy mala. En la margarina también está. ¿Bien? Otro aceite bueno es el aceite de coco. La palta tiene grasas saludables. Y el cacao amargo sin azúcar es muy bueno, tiene grasas saludables. ¿Bien? Con respecto a esa pregunta del aceite, también sepan, oliva tiene omega 9, lino y chía tiene omega 3, sésamo, girasol tiene omega 6. ¿Bien? Para los vegetarianos yo lo que más recomiendo es consumir el de lino y chía, porque son dos aceites esenciales que si no, no los estaríamos incluyendo en la dieta. Para los que comen carne, traten de comer más pescado azul, que tiene bastante omega 3, del bueno, no de piscicul, o sea, no de criadero, ¿bien? Bien. El libro Mala Leche también es buenísimo, sí. Yo no lo leí, pero debe ser muy bueno. Bien, las harinas dejarlas producen un síndrome de abstinencia muy difícil de manejar. ¿Cómo lo abordamos? Y de a poco, es un proceso. Yo no dejé la carne de la noche a la mañana y también es adictiva la carne. Es un proceso. Es empezar a comprar más frutas, empezar a comprar más verduras, empezar a comer más sano, empezar a limpiarse. Y de repente te das cuenta que las harinas no forman parte de tu vida. Es un proceso. No lo tomes como ya de la noche a la mañana, no compro más nada. Pero sí reducir las harinas que son muy malas, que son las que tienen, además de ser malas de estas blancas, que tienen grasas trans. O sea, empecé a cambiar por lo menos la calidad. Cambiando la calidad ya te haces un recontra bien beneficio y está buenísimo y vas a sentirte mejor. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Está bueno ser consciente de que pequeños cambios hacen la diferencia. ¿Por qué no? Si uno no se frustra. De a poco y a medida que vemos mejoría, ya no dan ganas de consumir procesados, harinas y lácteos. Tal cual, ¿sí? Proceso, es un proceso, no de repente yo me hago súper sátrica. Es un proceso. Bien. Acá hay alguien que me pregunta rajásico tamásico para los que lo recién arrancamos. Yo ya acabo de explicar todo eso. Esta misma entrevista queda grabada y va a ser subida en YouTube. La puedes mirar hoy 24 horas y después se subida en YouTube. Así te sacas todas tus dudas con respecto a ese tema. La miel es sádvica, ¿sí? De apicultor consciente. Una miel con mucho azúcar. Una miel que tiene azúcar rebajada, que le pusieron cualquier cosa, que fue en un sector donde hay mucho pesticida, obviamente va a ser tamásica, pero una miel consciente, digamos, en un lugar donde no hay pesticidas, sería sádvica. Ahora hay que buscar esa miel, ¿no? No en todos lados se consigue. Las legumbres y porotos. Bueno, legumbres, los porotos son legumbres. Dije que el garbanzo no es sádvico, ¿bien? Es rajásico el garbanzo. A ver.
¿Cómo se reemplaza la carne? Me preguntan alguien por ahí. La carne se reemplaza de manera muy sencilla. Para, digamos, el clásico mito de dónde obtengo las proteínas, es un mito, ¿no? Así que no me hagan esa pregunta, por favor. Pero bueno, ¿cómo la reemplazo? Sí, está todo bien. Pero uno obtiene las proteínas siendo vegetariano o vegano de los alimentos, como ya dije, de la huerta. Bien. De los alimentos sáticos. Pero ¿cómo las reemplazo? O sea, como la proteína ideal sería, por ejemplo, un arroz integral o yamaní con una legumbre, que puede ser poroto mung, lenteja roja, lenteja común, brotes germinados, tofu, ¿bien? Esa es la combinación ideal para una proteína. Después, saber que el garbanzo tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿bien? Es una proteína completa. La quinoa es una proteína completa también. Y el amaranto también es una proteína completa. Así que el tofu también es una proteína completa. Así que hay un montón de opciones de proteína vegetal completa. Harina de espelta o estas que son integrales de trigo que venden ecológicas. No confundan lo ecológico con lo saludable también. Ahí justo tengo una alumna que es ingeniera agrónoma en uno de los cursos de Ayurveda que yo doy. Y ella hizo la diferencia porque realmente estuvo re bueno. En el foro contó, chicos, no confundan ecológico con saludable o agroecológico con orgánico. Lo orgánico es como que tiene un sello, como que lo revisan al proceso y que es realmente orgánico. Y lo agroecológico a veces, como la persona que está produciendo capaz que no lo sabe, o a veces lo que sucede es que la industria le compra por 2 mangos a menganito y no es realmente agroecológico, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Con las harinas pasa lo que les acabo de explicar, o sea, integral no quiere decir de grano entero. Integral muchas veces es una harina blanca con un poco de salvado. Tengan cuidado, regístrenlo, si quieren la compran, la prueban, si les produce saciedad, si es un pancito que es bien negrito, marroncito, probablemente sea una harina de grano entero, y si no, vayan por otra o háganlas ustedes en su casa, será más económico y se asegurarán una buena harina. Sí, el microondas también modifica el alimento. Hay alguien que me pregunta sobre eso. Y sí, el microondas no es una forma de cocción sádvica, sería tamásica. El coco bueno es buenísimo. Es difícil encontrar alimentos sanos en supermercados y ahora con todo lo que pasa no podemos comprar libremente. Bueno, mira, es que la idea es como si yo voy a cambiar de alimentación, probablemente cambie la forma donde yo compro. ¿Bien? Tiene que ver con eso. Es dejar de comprar en el supermercado, porque para eso puedo ir a la verdulería mejor y puedo ir a la dietética. Y ahí esos dos lugares yo me proveo y no necesito ir al supermercado. ¿Bien? Pero como es un proceso, lo voy a hacer de a poco, ¿sí? En la medida en la que yo pueda. Las vitaminas en comprimidos que compramos en las farmacias. Esa es la pregunta. Bueno, no está completa, pero ya te respondo. Las vitaminas que vos compras en la farmacia las puedes obtener de los alimentos, ¿sí? Fíjate, salvo la B12 para vegetarianos y veganos, todas las otras, en realidad, si vos consumís bien y vos comés bien y tenés una buena digestión, no las deberías necesitar. ¿Bien? Así que revisar la alimentación. El video va a quedar grabado, así que para los que tienen dudas con el video, lo vuelven a ver. Y capaz que lo que puedo hacer es un post. Igual esto en mi página yo creo que he hecho un montón de posts de este tema. Pero puedo hacer otro post si quieren. Bien, bueno, creo que ya respondimos a todas las preguntas. Uy, harina de algarroba es muy buena, la persona que me está preguntando. Tenés que venir a Rosario, Flor. Bueno, dale. El aceite de coco, bueno, sí, traten de comprarlo lo más extra virgen, primera prensión en frío que puedan, ¿sí? Para cocinar, para saltear la comida, el aceite de coco es muy buena opción. El ghee es otra buena opción. Y el agua, ¿bien?
Chicos, los tengo que despedir porque quedan 26 segundos. Espero que les haya servido esta charla. Espero sus comentarios, sus lindos mensajes en lo posible. Y les agradezco muchísimo por estar ahí escuchándome y aprendiendo de esta hermosa medicina. Les dejo un beso que ya Instagram me corta. Un beso muy grande y muchas gracias. Chau, chau.